El catolicismo romano, la religión más grande e influyente del mundo, con más de 1.000 millones de seguidores, sus catedrales se elevan majestuosas, sus ritos se extienden por siglos y su líder, el Papa, es visto como el representante de Cristo en la tierra. Una fe construida sobre la tradición, sostenida por concilios y proclamada en cada rincón del planeta. Sus ceremonias imponentes y solemnes atraen a multitudes mientras el eco de sus oraciones resuena en lenguas antiguas y nuevas. Desde la inmensidad del Vaticano hasta la más humilde capilla, el catolicismo romano se erige como un bastión de poder espiritual y autoridad terrenal. Una estructura forjada por la historia, marcada por conquistas, reformada por controversias y defendida por generaciones. Una fe que ha marcado a la humanidad y dejado una huella imborrable en la historia. Pero detrás de esa imponente fachada, detrás de esos muros de oro y de los ecos de sus rezos, se esconde una realidad mucho más oscura. Porque no todo lo que brilla es oro, y no toda religión que proclama el nombre de Cristo lleva a la verdad. Mientras millones se arrodillan ante altares de mármol y besan anillos con fervor, la realidad es que muchos están siendo conducidos por un camino ancho que lleva a la perdición. Una fe construida sobre tradiciones humanas, sostenida por doctrinas que no provienen de la Escritura y proclamada como la única vía de salvación, pero que en su esencia distorsiona el evangelio puro de Jesucristo, porque el catolicismo romano no solo ha erigido monumentos y catedrales, ha erigido barreras que separan a las almas de la verdad. Millones, sinceros en su devoción, están caminando hacia un castigo eterno sin saberlo, atrapados en un sistema que promete paz, pero no puede salvar. Desde los primeros concilios hasta los siglos más oscuros, el catolicismo romano fue forjando su estructura a golpe de declaraciones y proclamaciones. Lo que comenzó como una iglesia perseguida y centrada en Cristo se transformó siglo tras siglo en una institución obsesionada por el poder y el control. En Nicea se definieron dogmas, en Éfeso y Calcedonia se elevaron a María y se impusieron títulos. Roma se aferró a su supremacía y los obispos se convirtieron en príncipes eclesiásticos. Con cada nuevo concilio, la voz de Cristo fue ahogada por la voz de los hombres. Tradiciones, reliquias, indulgencias. El evangelio sencillo fue sepultado bajo capas de rituales y decretos papales. La palabra de Dios fue encadenada a los altares, reservada solo para los clérigos, mientras el pueblo bebía de la copa de la tradición envenenada. Y así, paso a paso, la iglesia que una vez predicó la salvación por gracia y fe en Cristo, se convirtió en un sistema que proclamaba salvación por obras, penitencias y sacramentos. Un desvío sutil pero mortal que arrastró a millones lejos de la cruz y hacia la condenación eterna. En los inicios del cristianismo, los líderes de la iglesia eran pastores humildes, hombres de oración y servidores del evangelio. Pero con el paso del tiempo, Roma, el corazón del imperio, comenzó a reclamar para sí la supremacía espiritual. Fue en el siglo IV, bajo la sombra del trono imperial, que la figura del obispo de Roma empezó a elevarse por encima de sus pares. Y en Mateo 16, versículos 18 y 19, encontraron la piedra angular para cimentar su poder. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabras pronunciadas por el mismo Cristo, pero interpretadas y distorsionadas para otorgar a un hombre un poder sin igual. Así, poco a poco, el humilde pastor se convirtió en el vicario de Cristo, el pontífice supremo, el Padre Santo de toda la cristiandad. En el siglo VI, el título de Papa fue oficializado y la silla de Pedro se convirtió en el trono desde el cual se dictaban decretos, se coronaban reyes y se excomulgaban naciones. Un trono que proclamaba la infalibilidad de un hombre, un poder absoluto respaldado no por la palabra de Dios, sino por las tradiciones humanas y la ambición desenfrenada de Roma. Pero la base bíblica sobre la que se erigió el papado fue distorsionada y manipulada para justificar un poder que jamás fue concedido, porque nunca podemos arrancar un texto de su contexto y torcerlo a conveniencia. ¿Qué fue lo que realmente declaró Jesús en Mateo 16:18?
No fue sobre un hombre, no fue sobre Pedro, sino sobre la declaración que acababa de salir de sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca inamovible sobre la cual se edificaría la iglesia, no un mortal falible, sino la gloriosa verdad de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en otros pasajes, el mismo Cristo reafirma sin ambigüedades: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la interpretación romana fuese correcta, si Pedro fuera realmente el fundamento, entonces Cristo no sería el único mediador y la escritura misma se contradeciría. Pero tú y yo sabemos que eso es imposible. El catolicismo romano te impulsa, te insta, casi que te obliga a ir en contra de la voluntad de Dios. Te enseña a depositar tu confianza en hombres mortales, en sistemas creados por manos humanas, cuando el Señor lo declara sin rodeos: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Y mientras millones doblan sus rodillas ante imágenes de santos y rezan a una mujer que, aunque bendita, fue solo un ser humano, la palabra de Dios grita desde las páginas sagradas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. María fue una sierva fiel, una mujer escogida, pero no es digna de adoración. Ni una sola vez Jesús adoró a su madre. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros? La verdad está en las Escrituras, y ese fue el clamor ardiente que resonó en las voces de los reformadores, hombres que arriesgaron todo para abrir los ojos del pueblo, para arrancar las cadenas de la mentira y restaurar la verdad. Su grito fue claro y poderoso: ad fontes, volvamos a la fuente, volvamos a la Biblia. No fue un llamado a la división, fue un llamado a la verdad, a Cristo, a ese Cristo que es el único camino, la verdad y la vida. Y el Papa, ese hombre que se sienta en un trono adornado de oro, no puede perdonar tus pecados. No tiene poder para absolver tu culpa. ¿Cómo podrías confesar tus faltas a un hombre tan falible como tú? Un hombre que no puede salvarse ni a sí mismo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. No hay otro camino. No importa cuán moral sea tu vida, cuántos rituales cumplas, cuántas veces te confieses o te bautices, jamás podrás ganarte la gracia de Dios por tus obras, porque la Escritura es clara y tajante, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y sí, has tropezado, has mentido, has sentido envidia, has codiciado, has tenido pensamientos impuros. Pero aquí está la esperanza. Hay uno que cumplió toda la ley, uno que vivió sin pecado, uno que no necesitó perdón porque era perfecto. No fue un papa, no fue un sacerdote, fue Jesús, el Hijo de Dios. Él se encarnó, Él vivió la vida perfecta que tú nunca podías vivir y murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Y hoy extiende su mano no a través de una religión de hombres, sino a través de una relación viva y eterna con Él, porque Cristo no es una religión. Cristo es la salvación.